En su pico, T.O.P. no se sentía como un idol en el sentido ordinario. Se sentía más frío que eso, más extraño que eso, casi demasiado autosuficiente como para pertenecer al caos que tenía a su alrededor. Como rapero principal de Big Bang, Choi Seung-hyun construyó una presencia imposible de confundir. La voz grave y áspera, la mirada congelada, la elegancia que parecía más distancia que encanto. Otras estrellas suplicaban atención. T.O.P. daba la impresión de que podía quedarse quieto y aún así dominar el encuadre. Eso era lo que lo volvía peligroso frente a la cámara. No performaba como alguien que necesitara ser amado, performaba como alguien que ya sabía que sería recordado. Y por eso su caída golpeó de forma distinta. En 2017, la imagen se agrietó en público. Reuters informó que T.O.P. recibió una sentencia suspendida de 10 meses de cárcel tras declararse culpable en un caso de marihuana, vinculado a 4 episodios de consumo en 2016. Casi de inmediato, el escándalo se convirtió en algo más oscuro que un titular legal. Yonhap informó que fue hospitalizado después de ser encontrado inconsciente, y los médicos dijeron que estaba en una condición extremadamente mala cuando llegó, sospechando después una sobredosis de benzodiazepinas. En un país donde la imagen de las celebridades muchas veces se trata como arquitectura moral, esto no fue solo una controversia, parecía colapso. El hombre que siempre había parecido el más difícil de leer, se había convertido de pronto en el centro de una historia que ningún control de imagen podía contener. Esa es la contradicción en el centro de la historia de T.O.P. Durante años se había visto casi intocable, el rostro más frío del K-pop, el integrante de Big Bang, que parecía construido a partir del misterio mismo. Pero cuando desapareció del reflector, lo que quedó no fue el mito, fue el desastre debajo de él. Y eso es lo que hace que esta historia sea más oscura de lo que la gente espera, porque no es solo la historia de una estrella atrapada en un escándalo. Es la historia de un hombre cuyo silencio se volvió más inquietante que su fama y cuya desaparición obligó al mundo a hacerse una pregunta mucho más perturbadora. ¿Qué ocurre cuando la persona más intocable de la habitación finalmente se rompe delante de todos? Antes de la mirada congelada, antes de los trajes negros, antes del nombre que sonaba más a símbolo que a persona, solo estaba Choi Seung-hyun. No entró en la música como un idol pulido diseñado para ser adorado al instante. En su pico, T.O.P. no se sentía como un idol en el sentido ordinario. Se sentía más frío que eso, más extraño que eso, casi demasiado autosuficiente como para pertenecer al caos que tenía a su alrededor. Como rapero principal de Big Bang, Choi Seung-hyun construyó una presencia imposible de confundir. La voz grave y áspera, la mirada congelada, la elegancia que parecía más distancia que encanto. Otras estrellas suplicaban atención. T.O.P. daba la impresión de que podía quedarse quieto y aún así dominar el encuadre. Eso era lo que lo volvía peligroso frente a la cámara. No performaba como alguien que necesitara ser amado, performaba como alguien que ya sabía que sería recordado. Y por eso su caída golpeó de forma distinta. En 2017, la imagen se agrietó en público. Reuters informó que T.O.P. recibió una sentencia suspendida de 10 meses de cárcel tras declararse culpable en un caso de marihuana, vinculado a 4 episodios de consumo en 2016. Casi de inmediato, el escándalo se convirtió en algo más oscuro que un titular legal. Yonhap informó que fue hospitalizado después de ser encontrado inconsciente, y los médicos dijeron que estaba en una condición extremadamente mala cuando llegó, sospechando después una sobredosis de benzodiazepinas. En un país donde la imagen de las celebridades muchas veces se trata como arquitectura moral, esto no fue solo una controversia, parecía colapso. El hombre que siempre había parecido el más difícil de leer, se había convertido de pronto en el centro de una historia que ningún control de imagen podía contener. Esa es la contradicción en el centro de la historia de T.O.P. Durante años se había visto casi intocable, el rostro más frío del K-pop, el integrante de Big Bang, que parecía construido a partir del misterio mismo. Pero cuando desapareció del reflector, lo que quedó no fue el mito, fue el desastre debajo de él. Y eso es lo que hace que esta historia sea más oscura de lo que la gente espera, porque no es solo la historia de una estrella atrapada en un escándalo. Es la historia de un hombre cuyo silencio se volvió más inquietante que su fama y cuya desaparición obligó al mundo a hacerse una pregunta mucho más perturbadora. ¿Qué ocurre cuando la persona más intocable de la habitación finalmente se rompe delante de todos? Mucho antes de Big Bang, ya se sentía atraído por el hip hop, ya estaba moldeando una voz que sonaba más áspera, más pesada y menos obediente que la fantasía limpia que el K-pop suele preferir. Bajo el nombre Underground de Tempo, actuaba en espacios de hip hop antes de que la industria siquiera le diera un marco pulido donde colocarse. También estaba conectado con G-Dragon mucho antes de la fama, primero por una amistad de infancia y luego a través de demos que ayudaron a reabrir la puerta entre ambos cuando YG Entertainment estaba armando un nuevo boy group.
Eso importa porque cambia la forma en que vemos el comienzo de T.O.P. No fue creado de la nada por una empresa, llegó cargando un filo preexistente, un sonido, un temperamento y la sensación de pertenecer un poco fuera del sistema incluso cuando estaba entrando en él. Cuando finalmente debutó con Big Bang en 2006 como rapero principal del grupo, la diferencia fue inmediata. El perfil oficial de Iggy enfatizaba lo mismo que los fans recordarían durante años, esa voz profunda, poderosa y áspera que lo hacía reconocible al instante, pero la voz era solo una parte. Incluso dentro de un grupo lleno de personalidades fuertes, T.O.P. se sentía como una disrupción. Era el miembro mayor, pero no proyectaba calidez ni familiaridad fácil, proyectaba distancia, se parecía menos a alguien pidiendo ser amado y más a alguien al que la cámara tenía que someterse. Por eso su entrada en Big Bang es tan importante dentro de la historia. No fue solo el nacimiento de una carrera idol exitosa, fue el momento en que Choi Seung-hyun empezó a endurecerse hasta convertirse en T.O.P. No simplemente una persona escénica, sino una versión más fría y más mítica de sí mismo. La industria había encontrado un lugar para él, pero incluso entonces no encajaba como un producto perfecto. Encajaba como una anomalía lo bastante poderosa como para convertirse en una de las razones por las que la gente no podía mirar a otro lado. Y casi de inmediato empezó a empujar más allá de los límites de lo que se suponía que debía ser un idol. Según su historial de carrera, T.O.P. hizo su debut como actor en I Am Sam en 2007, apenas un año después del debut de Big Bang, y ese movimiento ya insinuaba el tipo de figura en que se convertiría. No se conformaba con seguir siendo un miembro más dentro de un grupo exitoso. Seguía extendiéndose hacia los lados, hacia la actuación, hacia la imagen, hacia una clase más extraña de presencia cultural que se parecía más a una figura de culto que a una pop star estándar. Ese impulso es crucial para todo lo que viene después, porque la tragedia de T.O.P. nunca iba a ser simple. Era demasiado distinto para eso. Incluso antes de los escándalos, antes del silencio, antes de los años en que su nombre empezaría a sonar como el eco de algo perdido, la forma de su futuro ya se estaba construyendo, un hombre demasiado inusual para seguir siendo ordinario y demasiado separado de la máquina como para estar completamente protegido por ella. Ese fue el verdadero comienzo de T.O.P., no cuando el mundo lo conoció, sino cuando empezó a transformarse en alguien más grande, más frío y más difícil de explicar de lo que a Choi Seung-hyun alguna vez le permitieron ser. A comienzos de los años 2010, T.O.P. ya no era solo un miembro de un grupo exitoso, se estaba convirtiendo en una de las figuras visualmente más inolvidables del K-pop. El ascenso de Big Bang fue parte de esa transformación, porque el grupo no era simplemente popular, se había convertido en uno de los actos más asociados con la expansión del K-pop hacia el escenario global. CNN describió a Big Bang como un grupo que había alcanzado el estrellato mundial y ayudado a impulsar la expansión del K-pop más allá de Asia. Y dentro de esa máquina T.O.P. ocupaba un lugar muy específico. No era el centro cálido, no era la sonrisa fácil. Era el filo más frío del grupo, el que hacía que el misterio mismo pareciera elegante. Esa diferencia importaba. En un género construido sobre la visibilidad, T.O.P. se volvió poderoso sintiéndose ligeramente inalcanzable. Parecía alguien que pertenecía al encuadre, pero no del todo al mundo que lo rodeaba. Y ese tipo de presencia hace algo peligroso con la fama. Convierte la popularidad en mitología. La gente no solo reconocía a T.O.P., proyectaba cosas sobre él. Lo convirtió en una idea, de distancia, gusto, peligro y elegancia, hasta que el propio hombre empezó a desaparecer detrás de la imagen. Lo que hizo todavía más fuerte su ascenso fue que se negó a quedarse en un solo carril. Mientras Big Bang seguía creciendo, T.O.P. construyó una segunda reputación fuera del grupo a través de la actuación, y eso cambió la escala de su imagen. El perfil oficial de IGX señala que ganó el Blue Dragon Film Award a Mejor Actor Nuevo por 71, Into the Fire, un paso enorme que le dio legitimidad mucho más allá del fandom idol. Unos años más tarde, YG Life informó que ganó el Rookie Prize en los BIFE Asia Star Awards por Commitment, reforzando la sensación de que no era solo un idol experimentando con proyectos laterales, sino una verdadera presencia de pantalla con peso. Al mismo tiempo, su música solista y en unidad empujó su imagen hacia un territorio más extraño. Los materiales oficiales de IGX para Doom Dada la presentaban como un gran regreso solista, mientras que su trabajo anterior como GD and Top ya había mostrado lo natural que se veía dentro de algo más excéntrico, impulsado por el arte y menos predecible que el branding idol estándar. Eso es lo que hizo que T.O.P. pareciera más grande que muchos de sus contemporáneos. No solo era famoso en varios campos,
Parecía estar creando un mundo privado dentro de la fama, uno construido con referencias de arte, alta moda, bajos pesados y una clase de distancia emocional que volvía a los fans todavía más obsesionados con intentar descifrarlo. Y ahí es donde el ascenso se vuelve más oscuro, porque una vez que una estrella se vuelve icónica de esa forma, el éxito deja de tratar solo de logros y empieza a convertirse en una especie de prisión. T.O.P. ya era demasiado reconocible para ser ordinario y demasiado estilizado para que le perdonaran con facilidad cualquier debilidad humana. Cuanto más lo amaba la gente, menos amaba la posibilidad de que pudiera ser inconsistente, desordenado, frágil o autodestructivo. Querían que el mito se conservara exactamente como los había deslumbrado por primera vez: la voz profunda, la mirada vacía, el hombre que parecía haberse separado ya de la emoción ordinaria. Ese es el costo escondido de este capítulo. Desde fuera, parece el ascenso perfecto. Big Bang a escala global, premios de actuación, discos solistas, aura de moda y fascinación casi de culto. Pero debajo estaba ocurriendo algo más peligroso. T.O.P. se estaba volviendo demasiado simbólico para seguir a salvo dentro de su propia vida. La audiencia ya no se estaba aferrando a Choi Seung-hyun, se estaba aferrando a una invención más fría llamada T.O.P., y las invenciones son más difíciles de proteger que las personas. Porque cuando una audiencia se enamora de la idea de que alguien está por encima de la debilidad normal, la caída posterior nunca se siente como un error, se siente como la destrucción de un mito. Y para el final de este periodo, ese mito ya se había vuelto tan grande que si alguna vez se quebraba, el impacto siempre iba a ser catastrófico. El colapso llegó en 2017 y llegó con una forma lo bastante brutal como para destruir todo aquello que la imagen de T.O.P. había sido construida para proteger. Durante años había parecido el miembro de Big Bang menos propenso a desmoronarse en público, demasiado controlado, demasiado distante, demasiado frío como para dejar que el mundo viera algo desordenado debajo. Pero el escándalo tiene la costumbre de humillar precisamente a las personas que parecen más protegidas por el mito. En junio de 2017, la fiscalía lo acusó por consumo de marihuana vinculado a varios episodios en 2016, y el caso se convirtió rápidamente en uno de los titulares más dañinos de su vida. Un mes más tarde, Reuters informó que un tribunal surcoreano le impuso una condena suspendida de 10 meses de cárcel después de que se declarara culpable. Sobre el papel, eso podría sonar como un problema legal, pero en Corea del Sur era mucho más grande que eso. Era colapso moral, vergüenza pública y destrucción de una identidad cuidadosamente conservada, todo al mismo tiempo. No era solo una celebridad siendo descubierta. Era un idol de uno de los grupos más grandes del K-pop, convertido en una advertencia nacional. Y lo que lo volvió aún más oscuro fue la violencia con la que el escándalo chocó con el mito que la gente había construido alrededor de él. T.O.P. había sido amado como alguien ilegible, elegante, imposible de acceder del todo. De repente, el mundo ya no estaba mirando misterio. Estaba mirando evidencia, un caso judicial, titulares, disculpas. El rostro más frío del K-pop se había convertido en una herida pública. Luego la historia dejó de ser solo sobre crimen y se volvió algo mucho más difícil de mirar, un colapso psicológico visible. Apenas unos días después de que el escándalo explotara, Yonhap informó que T.O.P. fue hospitalizado tras ser encontrado inconsciente, y los médicos describieron su estado como extremadamente malo. Reportes posteriores señalaron que el personal médico sospechaba una sobredosis de benzodiazepinas. Ese momento cambió el significado emocional de todo, porque desde ese punto el escándalo ya no era solo culpa, castigo o reputación. Se volvió imposible no ver el desastre humano dentro de él. La imagen que una vez se había sentido intocable ahora se veía aterradoramente frágil, y ahí es donde la historia de T.O.P. se vuelve más pesada que la narrativa común de caída en desgracia. Muchas celebridades son expuestas, muchas son juzgadas, pero no todos los escándalos se convierten en una escena en la que el público se ve obligado de pronto a enfrentar la posibilidad de que la persona en el centro esté colapsando psicológicamente en tiempo real. El silencio que siguió lo empeoró todavía más. T.O.P. no peleó la historia en voz alta. No la convirtió enseguida en reinvención. Parecía desaparecer dentro de ella. De una forma extraña, esa desaparición se convirtió en parte del trauma mismo, porque el mundo una vez había estado obsesionado con lo distante que parecía, y ahora esa distancia se había transformado en algo aterrador. No mística, sino ausencia. No control, sino retirada. No estilo, sino daño. El mito no simplemente se agrietó,
Se tragó al hombre que llevaba dentro y dejó a la audiencia mirando las secuelas. Y quizá por eso los años después de 2017 se sintieron menos como una era de escándalo y más como una especie de haunt. T.O.P. no volvió rápido, ni limpio, ni de una forma que restaurara la vieja fantasía. Se convirtió en una de esas raras estrellas cuyo silencio empieza a sentirse más fuerte que la fama que alguna vez tuvo. Ese silencio importó porque sugería algo mucho más inquietante que la vergüenza. Sugerían fractura. El público no solo estaba viendo a una celebridad cometer un error, estaba viendo a un hombre perder su lugar dentro de la identidad que alguna vez lo había hecho más grande que la vida misma. Y cuando finalmente empezó a reaparecer a través de Squid Game años después, incluso ese comeback cargaba el peso de su derrumbe. En 2024, People citó al director Hwang Dong-hyuk, describiendo el casting como un verdadero comeback que exigió muchísimo valor, especialmente porque el personaje que T.O.P. interpretó era un rapero cuya historia hacía eco incómodamente de partes de la imagen pública asociada a él después del escándalo. Eso es lo que vuelve este capítulo tan devastador y tan perfecto como centro emocional del guión. T.O.P. no fue simplemente castigado y luego redimido. Fue obligado a vivir lo suficiente como para convertirse en el fantasma de su propio mito. El mundo recordaba la voz, la mirada, el frío imposible. Pero cuando volvió a entrar en el encuadre, esas cosas ya no se veían igual. Se veían heridas, se veían más pesadas. Se veían como piezas de un hombre que alguna vez fue tratado como un ícono y luego abandonado para sobrevivir solo entre las ruinas de ese ícono. Esa es la verdadera oscuridad de la historia de T.O.P. El escándalo no solo dañó su carrera, cambió para siempre la temperatura emocional de su rostro. Lo que hace poderoso el final de la historia de T.O.P. es que no se siente limpio, se siente perseguido. Cuando regresó a través de Squid Game, no volvió como la misma figura intocable que el público alguna vez adoró dentro de Big Bang. Volvió cargando el peso de todo lo que había ocurrido en medio. La propia cobertura de Netflix sobre su interpretación como Thanos describió al personaje como favorito de los fans, mientras que el director Hwang Dong-hyuk llamó públicamente al papel un verdadero comeback que había requerido muchísimo valor, especialmente porque el personaje era un rapero cuya autodestrucción hacía eco de partes del escándalo que una vez consumió la vida real de T.O.P. Eso es lo que hace que el regreso sea tan oscuro y tan perfecto. No estaba escapando del pasado, estaba volviendo a entrar en el encuadre a través de una versión de ese pasado, y quizá esa era la única clase de comeback que podía funcionar para él. Una redención limpia habría sonado falsa, un regreso alegre a la vieja imagen habría parecido imposible. Pero esto era distinto. La mirada seguía ahí, la voz seguía ahí, el aura seguía ahí, solo que ahora todo se sentía más pesado, menos como estilo y más como secuela. El hombre al que el público una vez trató como un ícono de sangre fría, ahora se veía como alguien que había sobrevivido lo suficiente para convertirse en la sombra de su propia leyenda. Y por eso la interpretación funcionó. No le pedía a la audiencia que olvidara lo ocurrido, le pedía que viera a alguien seguir adelante después de haber sido roto públicamente. A comienzos de 2026, ese sentido de continuación se hizo todavía más claro cuando T.O.P. anunció que venía un nuevo álbum solista, lo que señalaba su primer regreso musical en solitario en 13 años. El viejo mito no estaba siendo restaurado, estaba ocurriendo algo más extraño, estaba construyendo una segunda vida a partir de las ruinas de la primera. Así que el verdadero final de la historia de T.O.P. no es el triunfo, es la resistencia. Empezó como Choi Seung-hyun, se convirtió a sí mismo en una de las figuras más frías e inolvidables del K-pop, y luego vio cómo esa imagen se derrumbaba bajo el peso del escándalo, el silencio y los años de ausencia. La mayoría de las estrellas habría intentado borrar la fractura. T.O.P. regresó con esa fractura todavía visible, y por eso su historia se queda contigo, porque no volvió como el hombre que era antes, y tampoco volvió como el héroe que el público quería. Volvió como algo más inquietante y más humano. Un sobreviviente que ahora carga su mito como si caminara con un fantasma al lado. Y quizá esa sea la verdad final sobre T.O.P., no que venció a la oscuridad, sino que aprendió a permanecer dentro de ella y seguir siendo visto. Palabras clave, fuente.